Pues qué tal mi raza, qué tal mi gente, aquí estamos de nueva cuenta en una historia más de las aventuras con Don Luis, que el día de hoy lo tenemos aquí al teléfono y nos va a platicar las historias tenebrosas, historias de miedo que él conoce, que a él le han sucedido y que a él le han contado. Adelante, Don Luis. Sí, buenas noches. Vamos a empezar con algo que sucedió allá por los años 70, acá en el municipio de Tabasco, Zacatecas, camino a Coyuque. Resulta que había un hombre, un vecino de aquí de la comunidad de Coyuque, que era muy tremendo ese señor en su forma de ser, con su familia, con su esposa, y pues resulta que este señor en ese entonces se fue al cine, y las entradas al cine en ese entonces pues eran 9:30 de la noche, y la salida del cine era por allá a la 1:30 de la mañana. Entonces este señor salió del cine y no había compañeros con quien venirse para acá, para su casa, a la comunidad. Entonces agarró camino, se vino él solo, y en ese entonces había un antiguo camino que comunicaba Tabasco con Coyuque o viceversa, y ese camino pues ahora ya no, casi nadie lo transita, porque es un camino que va paralelo al paredón que divide a lo que es las casas del río. Entonces este señor venía caminando más o menos a la altura de lo que hoy es el rastro municipal de aquí de Tabasco. En ese entonces allí pues ahora son los balconcitos. En ese entonces no había ninguna casa ni nada, ahí era un potrero y había un camino ahí paralelo a ese potrero. Entonces este señor venía caminando a la altura del rastro municipal cuando de repente, pues solo, de repente sintió que alguien le daba alcance, y cuando volteó a ver, estaba un jinete al lado de él en un caballo negro, y el jinete también vestido todo de negro. Entonces ya cuando acuerda el señor, el jinete lo agarra por un brazo como si fuera un muñeco de trapo y lo sube a la anca del caballo. Entonces el caballo empieza a caminar y el señor pues nervioso, ¿no? Y empieza a preguntarse quién era él, que de dónde venía, que si era del Remoradero, que si era de Coyo, que si era del Remoradero de abajo, del Hierbanís, que de dónde era. Y el jinete simplemente no le contestaba, y el pasajero pues haciéndole preguntas todo el camino, y el jinete nada más lo volteaba a ver, y el señor lo que notaba en él era que lo único que se le miraba de su cara eran los ojos, así unos ojos vidriosos de color rojizo, y no le contestaba nada, ninguna pregunta de las que le hacía le contestaba. Entonces conforme iban avanzando y avanzando, el señor empezó a sentir pues que era algo de otro mundo, ¿no? Porque empezó a notar que el caballo no pisaba la tierra, no hacían ruido los cascos del caballo al contacto con la tierra, al ir cabalgando, vaya. Y así se vinieron, y el señor pues se quería bajar del caballo, pero el miedo lo dominó, no lo dejaba bajarse. Entonces ahí viene. Y el señor, el pasajero, vivía acá en la comunidad de Coyo, que ya para allá para el sur de la comunidad, el río, la comunidad se junta con el río, vaya, ya las casas están allí al borde del río. Entonces resulta que ya cuando el pasajero le dice, pues aquí me quedo yo, señor, aquí es mi casa. Y igual el jinete lo agarra de un brazo y lo deposita en el suelo, así como si fuera un muñeco. El señor pues con el miedo que traía, ¿no? Se puso a ponerle cuidado al charro. Y pues sí, efectivamente, al llegar al río, los cascos del caballo no hacían ningún ruido al contacto con el agua, al contacto con las piedras que normalmente hay en los arroyos, en los ríos. Nada más se veía la sombra, como si fuera una sombra, jinete y caballo que iban cruzando el río.
Y pues ese señor, después de esa experiencia que vivió, cambió mucho, dejó de ser tremendo con su familia, que se volvió muy católico, muy religioso, y vivió un cambio grande en su vida a consecuencia de eso, porque él dijo que en su creencia de él decía que era el mismo diablo el que le había dado raíz esa vez, y su vida cambió de ahí para adelante, pues se portó diferente con su familia y cambió mucho su forma de ser. Y pues ahí está, esa historia es verídica, es cierto, el señor nos la contaba, le preguntaba uno, oiga, y aquella vez qué pasó, ¿no? Y se contaba todo así paso por paso. Son hechos que realmente sucedieron. Órale. Oiga, don Luis, pero por ahí tiene otras historias. Sí, hay varias historias más, pero pues ahorita ya que estamos centrados en contar hechos que sucedieron en el antiguo camino Coyote-Tabasco, pues vamos a contar otra historia que sucedió por ahí mismo, casi a las mismas alturas de donde empezó la historia anterior. Resulta que unos 200 metros más abajo de donde este señor subió al caballo a esa persona, también allí hay otra historia allí es una puerca con porquitos pequeñitos, la que se estuvo apareciendo ahí, y igual cuando venían jóvenes del cine, allá de hora de noche, 1, 2 de la mañana, los empezaba a perseguir una puerca, y la puerca caminando detrás de ellos, y ellos nerviosos porque poseídos se les aparecía ese animal, y la puerca llamando a los puerquitos, gruñendo, y los puerquitos igual. Entonces así los perseguía por espacio de unos 200 o 300 metros, y pues ya toda la gente acá te va a tirar Tabasco y no te vengas noche porque ahí te va a aparecer la puerca, y que la puerca con los puerquitos, como hizo famosa esa puerca con sus puerquitos. Entonces, justo donde se dejaba de escuchar, después de tiempo se supo, yo era muy pequeño cuando eso, 5, 6, 7, 8 años, era un niño yo, era muy famosa esa historia, y donde se dejaba de escuchar, ya que acababa el asombro, después se supo que allí, por allí al otro lado de un lienzo de piedra, ¿sabes qué? Se habían encontrado por allí un tesoro, y ya después llegaron a la conclusión de que a lo mejor ese tesoro estaba envuelto en algún cuero de algún cerdo, por eso se les aparecía esa puerta ahí con cochinitos detrás de ella. Órale. Oiga, pues también se dice pues que los tesoros tienen asombros, y yo pienso que la puerquita esta que se aparecía era un asombro de esos, ¿verdad? Sí, eso venía siendo un asombro que indicaba que por allá había algo escondido. Oiga, ya para que nos cuente también algo que le haya sucedido a usted. Sí, hay otro caso que ese yo lo viví personalmente. Resulta que cuando éramos pequeños, pues se acostumbraba que íbamos a ejercicios de Semana Santa, y los ejercicios de Semana Santa normalmente pues eran en la nochecita, así salía uno a las 9:30 de la noche, de los ejercicios eran allí en la iglesia, que rezar, que cantar. Por allá había alguien que daba una explicación de hechos que sucedieron allá con los Cristo, ¿no? Total que esa vez nos traía mi mamá, y ya veníamos de regreso para Coyote, y más o menos un poquito más adelante de donde se escuchaba esa puerta, veníamos nosotros caminando por el camino, y resulta que de repente empezamos a escuchar muchos caballos que venían y que salieron así como de la nada. Eran muchos caballos, 20 o 30 caballos, y pues
al principio pensamos que era alguien que también venía de los ejercicios o de dar la vuelta por ahí en Tabasco, algún rancho, no sé. Pero luego ya empezamos a notar que pues no, son muchos caballos, 20 o 30 los que venían detrás de nosotros, y nosotros caminando a pasos largos, y mi mamá, camínenle, porque los caballos los van a atropellar, los van a pisar, y ahí vemos, caminando, y los caballos detrás de nosotros, los cascos de los caballos escuchándose, los caballos resoplar, y que sonaban las cadenas de las riendas del caballo, sonaban las espuelas de los jinetes. Y así vinieron detrás de nosotros como unos 300, 400 metros, hasta que llegó el momento en que ya casi sentíamos los caballos sobre nosotros. Entonces mi mamá nos jaló de la mano y háganse para un lado porque nos van a atropellar, nos van a pisotear las remudas. Y ya nos arrastró mi mamá contra un lienzo de piedra antiguo que existía ahí. Y resulta que en cuanto nos sentimos contra la cerca de piedra y volteamos a ver, y ya no era nada, se dejó de escuchar el ruido de los caballos, se dejó de escuchar que mascaban el freno, las cerraduras, los resoplidos, se dejó de escuchar todo, ya ni caballos, ni jinetes, ni nada. No, de allí para acá nos venimos con un miedo bien tremendo. Llegamos a la casa casi orinados del miedo. Y pues eso sí, yo lo viví personalmente viví todo eso, y pues es algo que todavía lo platico, me acuerdo de eso, y todavía el cuero se me enchina de acordarme de todas esas cosas, pero pues ahí está la historia. Oh, pues muchas gracias, don Luis. Como comentaba, hay personas que somos susceptibles a escuchar esto toda la vida, y hay personas que en toda la vida no escuchamos nada, no tenemos historias que contar más que las que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros papás, o personas que escuchamos por ahí en las calles, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Y pues le agradecemos, don Luis, por estas aventuras que nos compartió el día de hoy. Y pues gracias a usted. Invitamos a la gente que siga, que nos comparta, que le dé like y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de El Core desde el sur de Zacatecas. Muchas gracias, don Luis. Buenas noches y muchas gracias por eso.